Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge y a la audiencia? Eh, Bien, vamos a colocar hoy un libro nuevo en nuestra biblioteca infinita, borgiana, imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro muy particular, muy importante a mi entender, porque es un libro que versa sobre una figura muy conocida en el ámbito del pensamiento judío, de los estudios judíos en general, que fue el famoso Gaón de Vilna, eh, pero que faltaba, había como un eslabón suelto, faltaba colocarlo, ubicarlo en las tradiciones del pensamiento. Cuando hablo de las tradiciones del pensamiento, me refiero a las tradiciones universales del pensamiento. Faltaba ubicarlo como un pensador este, a la altura de, según el libro que hoy vamos a colocar, que es un estudio sobre el Gaón de Vilna y su lugar en la historia de las tradiciones intelectuales, de las grandes tradiciones intelectuales. Eh, y este trabajo lo ubica junto, por ejemplo, a Averroes, Ibn Raúsh o Tomás de Aquino, digamos, en las grandes corrientes del pensamiento universal. El trabajo, el volumen que vamos a colocar, está escrito por Eliyahu Stern, un investigador, un profesor de la Universidad de Yale. Ya colocamos un libro de él, nuestros oyentes pueden recordar Materialismo Judío, y como decía, este es un estudio sobre el Gaón de Vilna, un personaje, una figura fundamental del pensamiento judío del siglo XVIII. Su verdadero nombre, Eliyahu ben Shlomo Salzman, nacido en Sialik, en Bielorrusia, pero que su trabajo, sus estudios tuvieron lugar sobre todo en Vilna, en Lituania, la famosa Jerusalén del Este, y de alguna manera este trabajo a un personaje que es una luminaria, una figura tan importante del pensamiento judío, lo baja del cuadro, lo quita de ese lugar mítico, ese lugar, y no por casualidad el libro comienza con el famoso retrato, la famosa pintura que se lo ve al Gaón de Vilna junto a Maimónides, y junto a Isaac Alfasi, un retrato tradicional que en el siglo XIX no faltaba en ningún hogar judío ni en ninguna casa de estudios, lo saca de ese lugar para reincorporarlo efectivamente a el mundo del pensamiento. Eh, en primer lugar, el libro tiene una tesis fuerte, que es que el Gaón de Vilna, que sobre todo fue conocido, quedó como en un lugar de alguna manera estereotipado, meramente como un opositor del movimiento jasídico, como un talmudista, un comentador talmudista y como el gran opositor al movimiento jasídico. Sin embargo, para el autor, eh, el Gaón de Vilna fue una figura clave en desvincular a los judíos europeos de los códigos rabínicos
y de las estructuras políticas comunitarias que habían gobernado la vida judía de Europa del Este entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y este aspecto, eh, este proceso de modernización de la vida judía de Europa del Este, en la que el Gaón de Vilna es el ariete, es el dispositivo clave, se hizo fundamentalmente a través, según Eliyahu Stern, de una institución clave, cual fue la yeshiva, como un dispositivo institucional, el enclave principal de la modernización y de la democratización del conocimiento en la sociedad judía de Europa del Este. Y esto es muy importante a un nivel ya de la discusión de los scholars, de los eruditos, porque el repertorio bibliográfico sobre este tema, hasta sobre todo este libro de Eliyahu Stern, tenía un modelo estático en el que la modernización y la modernización de las sociedades judías europeas tenía como modelo sobre todo aquel de la Haskalah alemana, de Mendelssohn, e incluso de la Haskalah de Europa del Este, pero siempre relacionado con estas ideas liberales e ilustradas de la Haskalah. Habría otra ilustración, esto es lo que yo entiendo que plantea el libro de Eliyahu Stern, habría otra ilustración que no transita el camino de la Haskalah alemana, ilustrada, sino que con un ropaje, con una apariencia tradicional, tal cual la ilustración, en este caso encarnada por el Gaón de Vilna, o la modernización, tiene lugar por una democratización de la educación que parte de suplantar o de sustituir el esquema de la Keilah por el de la Yeshiva, con la cual y con la incorporación, como hace el Gaón de Vilna, de las ciencias seculares, sobre todo de la matemática, de las ciencias naturales, produce un modelo de modernización alternativo. Mientras los estudios más tradicionales, como el de Jacob Katz, sostenían que había sociedades tradicionales, como la de Europa del Este, y sociedades más dinámicas, quizás como los judíos de Europa occidental, el estudio de Eliyahu Stern muestra que hay un camino a la modernidad que transita las comunidades de Europa del Este que no necesariamente pasan por las élites liberales y la ilustración. También es muy importante, esto se relaciona también con otros estudios como los de David Sorkin, que plantea que hay una first Haskalah, una primera Haskalah, que sería esta Haskalah diferente, que no es la Haskalah ilustrada, europea occidental, de Mendelssohn. También al reponer y volver a colocar el pensamiento del Gaón de Vilna en las grandes corrientes filosóficas, el estudio relaciona profundamente la filosofía del Gaón de Vilna con la filosofía de Leibniz, del gran filósofo alemán. Además, por supuesto, de otros filósofos judíos, por ejemplo, como Moisés Chaim Luzzatto. También el texto muestra cómo
la figura del Gaón de Vilna, que recién regresa en el siglo XIX, que había sido un poco soterrada y que renace en el siglo XIX, se convierte también en una figura del judío que puede acceder socialmente, que puede ciudadanizarse, que puede incorporarse a la sociedad secular por medio del estudio. Entonces esa famosa frase de cualquiera que se esfuerce puede llegar a ser tan sabio como el Gaón de Vilna, un poco quizás, esto lo digo yo, como los judíos alemanes querían ser todos un pequeño Goethe, ¿no? Los judíos de Europa Oriental tenían ese modelo del esfuerzo y de incorporarse a la sociedad vía el estudio. Y acá vuelvo a decir, lo interesante de este texto muestra cómo esa institución, la yeshivá, creo que una de las primeras es la de un discípulo del Gaón de Vilna, de Jaim Bolosín. En Bolosín se ubica una de las primeras, si no la primera, yeshivá, que tiene esta democratización del conocimiento, ¿no? Este acercamiento también a las ciencias naturales, a los conocimientos seculares, a las matemáticas. El Gaón de Vilna incorpora Euclides y el estudio de las matemáticas, y finalmente una estructura privada, la separación de lo público y lo privado como rasgo de la modernidad. Estas yeshivá van a empezar a tener financiamiento privado. De modo que esta figura que todos, incluido yo, pensábamos que el Gaón de Vilna estaba circunscripto a lo talmúdico, incluso a lo sesgadamente judío, de alguna manera repone, recoloca al Gaón de Vilna, por un lado, en las grandes tradiciones intelectuales universales, y del otro lado muestra esta idea de la modernización en las comunidades de Europa del Este. El libro, finalmente, hablando un poco del objeto, fue editado en el 2013, se llama The Genius, el genio, y lleva por subtítulo Eliach de Vilna, of Vilna and the Making of Modern Judaism, haciendo el judaísmo moderno. Se editó en el 2013 y la editorial es Yale University Press. Bueno, sin duda es una recomendación para tomar en cuenta, ya que son muchas las personas que han oído hablar del Gaón de Vilna, pero quizás no sean tantas las que hayan leído o valorado su presencia y su impacto en la sociedad judía, especialmente del mundo judío del norte de Europa, ¿no? Así que agradecemos esta colaboración y este libro de Eliyahu Stern para internarnos en esta figura y en su pensamiento. Y como siempre te invitamos a ti a volver a visitarnos la semana que viene.